¿El Toluca es legítimo, es genuino, es justo vencedor? Sí, claro, buenas tardes. Legítimo, genuino, justo. Justo, claro, con una justicia que terminó estando para cualquiera. O sea, si pensamos en el fútbol que se desplegó en 210 minutos, yo no diría que el Toluca fue mejor que Tigres, para nada. Pero sí que ambos hicieron lo que tenían que hacer o dejaron de hacer en algunos lapsos cosas importantes como para llevar a la última instancia la definición del título, ¿no? Como para que terminara en un volado. Porque si el séptimo penal, que para mí no es nada bien ejecutado, creo que es Fernando Arce, lo detiene Nahuel, que se vence solo en esa que va al mero centro. Ese penal lo detiene, entonces estaríamos hablando de que los Tigres, no, creo que quedó la final para cualquiera, una final entretenida con ejecución de penales dramática, ¿verdad? Y histórica, pero los merecimientos del Toluca indudables y sobre todo los merecimientos de Mohamed. Ahí está otra vez Mohamed enriqueciendo su ya de por sí brillante historia, ¿no? Ganar tantos títulos con distintos equipos, lo que le da un plus de mérito a Antonio Mohamed como director técnico. No llegó el Toluca en plenitud, como sí sucedió hace 6 meses, que fue ampliamente superior en la final ante el América. Ahora llegó disminuido. ¿Quién hubiera pensado que iban a llegar a tiempos extra y a los penales sin Paulinho, Marcel Ruiz, Eliño y Castro? Y con otro de los jugadores importantísimos, Alexis Vega, apenas habiendo entrado a la cancha, ¿no? Los últimos 10 minutos, más los tiempos extra, y sin haber hecho gran cosa ahí, pero después termina siendo el héroe del partido con los 2 penales. Lo paradójico que resulta que el penal decisivo de Tigres lo haya fallado su mejor jugador en el torneo. Yo me quedo, no dejo de reflexionar, Ricardo Peláez, Ricardo Push, no dejo de reflexionar en estas sensaciones cuando un equipo tiene el 2-0 global. 2-0 global cuando falta un tiempo y 5 minutos, porque el gol de Liño llega al minuto 40 del primer tiempo. Y sobre todo, la salud de estos Tigres respecto a lo que decía Roberto sobre el momento del Toluca. Creo que Tigres sí tendría que hacer una gran autocrítica de, más allá de que es una final, que el equipo local se te tire encima, de que la gente influye, importa, de que tácticamente viene con mucho sentido conservar marcadores. Creo que hay formas. Creo que más allá de que Toluca eche a Tigres atrás, creo que este equipo falla en defenderse con la pelota y sobre todo con los jugadores que tienen ese manejo de balón tan experimentados y con tanta calidad, no, digamos, mete el ritmo del partido donde le conviene. Simplemente se espera durante 25 minutos a que le caiga el gol, porque el niño ya había avisado que iba a centrar y a disparar por ese sector de la derecha. Creo que a los Tigres les faltaron varias cosas en ese momento y en la segunda parte, porque cuando tienen otra vez la necesidad de presentar cara, vuelven a establecer pautas muy claras de dominio, de autoridad, de profundidad, de claridad en el ataque. Entonces creo que ahí a Tigres también se le va parte de, sin quitarle mérito al Toluca, parte de reconocer que hay cosas que pudieron haber hecho un poco mejor y que quizá estaríamos hablando de que no se les escapa el título. Buenas tardes a todos. Sí, creo que en parte sí. A mí me gustan los Tigres de arranque de partido. El gol llega provocado por donde busca el partido Tigres, al margen de que es una circunstancia o un accidente el 1-0 en su ejecución final. Tigres consigue una falta en los linderos del área porque va a buscarle el partido a Toluca en territorio de Toluca y muy cerca del área de Luis García. Después del gol, a mí me deja la sensación que los siguientes 10, 15 minutos de Toluca son de muy pocas ideas. Y veo a Tigres muy cómodo defendiendo el 2-0. Sí entregándole la pelota a Toluca, pero Toluca generando bastante poco con pocas ideas. Es hasta las primeras apariciones de Liño, el centro que le pone a Paulinho que ya no llega, la que le queda a Castro de cabeza después de un par de cabezazos en el área, pero eso ya hablamos del minuto 30, 30 y algo, o sea, del gol a los 13 a ese minuto 30 por ahí, Tigres creo que se sentía cómodo en el partido, cediendo la iniciativa y no sé si cree que eso lo va a poder alargar. El gol le llega, como bien dices tú, muy sobre el final del primer tiempo, y cambia inmediatamente el chip en el segundo. Esto sí hay que reconocerlo. Hace el ajuste de entrada para el segundo tiempo Guido con el ingreso de Aquino. Corrige porque creo que es mejor lo de Aquino que lo que había sido Farfán. Ya no es tan fácil lo de Liño con todo y que termina tirando la asistencia que con un más atento Purata no hubiera acabado en gol, porque creo que es un error muy puntual de marca de Purata. Y luego es un partido muy competido, yo creo que los dos lo pudieron haber resuelto antes del tiempo extra, tienen sus ocasiones ambos. El primer tiempo extra baja un poco, el segundo vuelve a crecer otra vez en algo, hay una primera jugada de Ibáñez apenas arrancando el tiempo extra en un error de Pereira de fildeo que le queda de media vuelta y que pudo haber sido gol de Tigres, en fin. Y luego la tanda de penaltis que es muy relativa.
No achacaría un error puntual de Nahuel. Sí creo que a partir de ese penal que dice Roberto bien, que él se vence al lado izquierdo, por más que intenta mover el pie ya no le llega, que era un penal atajable. Le llega, o sea, sí lo toca, sí, pero la no, rosa. sí. A partir de ahí, los siguientes, si tú te fijas, los siguientes 4 tiros de esquina, 4 cobros de penal, Nahuel aguanta hasta el final y busca ir a la pelota. Hay a una a la que le llega, no la alcanza a sacar, ya no intenta adivinar, producto de que él sabe que esa, si la hubiera aguantado bien, la hubiera podido tapar y darle el título a Tigres. Me quedo con que Toluca gana los 2 torneos de fase regular, o sea, se corona bicampeón en un año calendario, ganando líder general los 2 torneos. No es poca cosa, no es tampoco común esta cosa de líder general. Bueno, fue el mejor en el torneo regular en los 2 torneos. Suma un campeón de campeones, suma una Champions Cup con la MLS, es inobjetable lo de Toluca, aunque yo sí creo que esas 2 jugadas, no es que sean errores garrafales de César Arturo Ramos, pero yo sí veo rojas en ambas. Doble amarilla a Pereira y roja directa a Paulinho. No sé cuánto habría influenciado, si hubiera cambiado algo el desarrollo del juego, pero sí me parecen de expulsión ambas. Yo veo 2 amarillas por lo que nos han explicado, el full contact y porque el pisotón es abajo de la bola del tobillo. Yo lo que no vi fueron portadas o programas de radio, de televisión, hablando del arbitraje. Cero. Revisé periódicos, Sí, no. en redes sociales. Mis respetos para César Arturo Ramos, porque es la primera vez en años que no se habla estrictamente del arbitraje en ningún programa o en ningún evento, ¿no? Y menos en los diarios Monterrey tampoco. sí, En Monterrey sí están. Elimina a los 2 equipos de Rayados, los 2 goles de Tigres. Yo creo que Tigres rompió la racha, la inercia que traía muy positiva de triunfos y de llegar tan bien a la liguilla. Los 2 goles de Tigres son circunstanciales. El que sucede en Nuevo León, pues es un error del arquero, bien trabajado, primero por Lainez, luego por Correa, y ahora nuevamente se encuentra con un disparo muy circunstancial. Toluca, si algo tiene, es superar ventajas. Me quedo con que fue el primero de la tabla general en los 2 torneos, el que más goles hizo, el mejor equipo, con un gran director técnico. Felicidades a Zuinaga, felicidades a Santiago San Román y a Ciña, porque han tenido la paciencia. Yo me acuerdo desde que estaba Ambriz, invirtieron, cambiaron de técnico, trajeron a Paiva, se quedaron a nada y siguieron invirtiendo con mucha paciencia, con una base sólida, trayendo refuerzos, y ahí está coronado el esfuerzo, la paciencia de la directiva, la inversión que hizo, y merecidamente el Toluca es un equipo ya de época, pues ya es un bicampeón, con un campeón de campeones, con lo que decía Ricardo, y puede aspirar al tricampeonato. Entonces, qué gusto me da por el Toluca, que es un equipo que se habla poco porque quizá no tiene la afición que tienen otros, pero ha hecho un extraordinario trabajo, y no se diga de Mohamed, que tiene una historia, un recorrido espectacular. No, los méritos del Toluca incuestionables, ¿no? No se corona jugando brillantemente, para nada. No vimos la mejor versión del Toluca, ni en la ida ni en la vuelta. Y tampoco la de los Tigres en la vuelta. A mí sí me pareció pésimo el manejo de la ventaja de los Tigres. Entiendo lo que dice Ricardo y que estaban cómodos, pero si asumiste una postura positiva que deriva en el gol con todo lo circunstancial que fue, no solo circunstancial, Gignac le pega mal a la pelota, es una mala ejecución del tiro de castigo y termina accidentalmente con el gol de Gorriarán. Pero habías buscado jugar ahí. ¿Por qué modificas eso? Entiendo que va a haber una reacción del adversario. ¿Por qué dejas de conectarte con tus mejores hombres que están adelante, que son Lainez, Bruneta, Ibáñez y Gignac? Pero dejaron de tocar la pelota. Correa, regalan el balón. A veces sí el rival se te echa encima. Ellos regalan la iniciativa. Cuando los Tigres, desde hace muchos torneos... ¿Quién dio esa orden? Dependen, no sé. Ese es el tema, Roberto. Okay, sí, dependen para defenderse de tener la pelota. No creo que la haya dado Pizarro. Si la dio, garrafal error. Pero si no la dio, tienes tiempo de modificar. Espérate, no se juega así. Vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. No se veía desesperado. De la banca, claro que modificas. A veces son los jugadores los que deciden. Pero estás viendo esos 25 minutos que dice Ricardo, no hubo reacción desde la banca para decir, no, espérate. Okay. Hay que tener el balón, hay que salir jugando, hay que seguir inquietando al frente. Ahí sí hay un pésimo manejo. Después hay un mal manejo también del Toluca, después de los 2 goles, a lo mejor porque ya está muy desgastado. Increíblemente se vio más disminuido en el renglón físico el Toluca que los Tigres, y ya termina sin sus mejores piezas. Y claro, pensando, ya metí 2, si alargamos tengo la ventaja, mientras sigamos jugando en mi cancha hay una ventaja. Después decía, no quiero llegar a los penales, y después resulta que es más figura en los penales, mucho más Luis García que Nahuel. Y para acabar con el arbitraje, excelente César Ramos, con el cuestionamiento
válido de esa segunda de lo de amarilla. Guiñac. Segunda amarilla, De no. lo de Guiñac con el cuarto árbitro. No, pero Guiñac ahí lo puedes amonestar, ¿verdad? Guiñac no lo puedes expulsar por eso, ¿no? Para ¿Sí nada. insultó? Sí. En cambio, no. Si el cuarto árbitro le dice, Sí, pero no insultó. afuera. No, pero no insultó. Pero esas se las llevas permitiendo a Guiñac 6 años, ¿no? podemos Era raro. inventarse que juzgarla de acuerdo. ayer, No podemos inventar que No, insultó. por eso no lo insultó. amonestó. No, la segunda amarilla a Pereira, que sí parece, esa sí incide en el desarrollo del juego. Pero lo que más me gustó del buen arbitraje en general de César Ramos fue la fluidez que le dio de esas faltitas o quién sabe, que siga. Yo creo que el juego no fue más fluido porque a veces les faltó capacidad a los propios futbolistas, que fluyera. Pero César Ramos le abonó mucho a esa fluidez del Déjame juego. decirte algo. ¿Quién dio esa instrucción? Porque ayer había técnicos en las mesas de picante, que tuvimos todos prácticamente, y nadie, o lo mandó el técnico o los mismos jugadores, porque lo vivimos, Roberto. Sí. Vas con una ventaja de 2-0, tranquilo, pues te empiezas a tirar para atrás, el rival tiene jerarquía para tocarte la pelota. Esa es una. La otra, ya se logró el 2-2 global. ¿Qué piensa Tigres ahí? Alargamiento, o sea, nos vamos a tiempos extras y a penales, voltean a la portería y ven a Nahuel y dicen, con permiso. Yo creo que la mayoría veía a Tigres campeón eso ya cuando es la otro la momento. final. Los Tigres lo manejan muy bien después de esos 2 goles, porque con eso eso es otra fase. vuelven a jugar, vuelven a decir, bueno, ¿Con me qué? atacarás. Yo lo pero que quiero también llegar, te voy a atacar. a lo que quiero llegar es, eso pensó Tigres seguramente y todos pensamos, si se van a penales, ahí está. No, ahí y es Mohamed bueno el manejo. todavía en el segundo tiempo está haciendo cambios y metiendo a un chavito que jugó la sub-20 y metiendo un Porque centro. no tenía más, No, sí. no tenía más tenía y también por la confianza que generan sus jugadores, porque cuando tiraron, lo metieron. No, pero yo ahí sí sacas- creo que Mohamed. sacas a Paulinho, a Marcel Ruiz, Yo porque ya creo no que ahí pueden. Mohamed los cambios sí los hizo, pues chin, Sí, ¿no? A ver cómo sale. por necesidad, ¿no? Porque pero es lo que también hay. con una confianza de sabía Yo más lo de perfectamente. Pizarro, a mí Pizarro me gusta en ese sentido porque maneja bien los tiempos del partido, porque dosifica los cambios, los mete en los momentos. No sé si tarda en el Después ajuste del 2-0, primer no. tiempo. Después del gol de Gorriarán, por eso, no sé si- pésimo manejo, media hora. Pésimo El manejo. gol- a ver, yo ¿De sí- cuál? Ah, del partido Yo de los sí Tigres, creo, de no la sé si ventaja. tanto de Pizarro. Yo sí veo un par de momentos en los que Pizarro, no el gesto de tomemos la pelota, sí hace un par de gestos 2 veces Pizarro de saquemos al equipo. No nos metamos tan atrás. Seguramente sí tiremos pelotazo, a ver si la agarra Gignac o Es que Correa. ni siquiera tiraron pelotazo. Pero saquemos al equipo. Antuna lo mete No, con ese pero- propósito y Antuna Pero eso es No, después. no, pero Después. yo hablo A ver, después. para mí queda Después, clarísimo. tiempos extras. Cero, A ver, sí. esto No, ahí esto estuvo es bien. típico mexicano. Esto hizo bien. Es típico de la liguilla en México, típico, que el equipo visitante se tira para atrás y juega demasiado con el riesgo de el de ímpetu. todo, no por México, eso, por no es eso. de un Pero tema aquí de el tema fútbol. de los Tigres es que te diste cuenta que independientemente de la necesidad, podían generarle otro tipo de sensaciones al Podías rival. conseguir mucho A más. este Toluca lo podías atacar y le hacías daño. Ahora, mi Pero este tema equipo es... tiene un ADN mi que tema lleva jugando así años, A ver, ¿eh? por supuesto que Pizarro lo manda, yo lo puedo deducir nada más porque va acompañado de qué? Sí. De simulación, de fingir, de tirarte y hacer tiempo. pero espérate. Va en paquete. El repliegue Por eso, de líneas va en fue paquete. muy claro. Yo no digo que ataquen, yo lo que digo es este equipo de ten Tigres. la pelota, enfríen este equipo de partido, duérmela, Tigres, claro. este equipo de Tigres. Regrésate una con semana. Ferretti y con Pizarro, perdón, con Ferretti y con Pizarro, que además está ahí la relación vinculada totalmente en ideología futbolística. Este equipo de Tigres se sabe defender en su propio territorio, tocando la pelota para atrás, lateralmente, No es lo y mismo. después, no, espérame, déjame terminar. Después entregándosela a jugadores como Correa, como Lainez, que ¿qué hacen? Vas, encaras, te hacen la falta, y entonces tengo falta ya en campo del rival, nos acomodamos, ganamos 30 segundos. Tigres se la pasó fingiendo faltas, cuando Nahuel tenía una tajada, se quedaba un minuto. Joaquín, le daban acá y se tiraba como si regrésate hubieran dado una en la semana. conciencia. Le dan una que es terrible y que no le pitan, ¿no? Un Eso, pisotón entonces, sí muy lo fuerte. que quería Tigres que era, no pitan falta. lo que quería Tigres era, no voy a hacer Correcto, nada más pero, hasta Javier, que tenga la necesidad y es terminó un pagando el equipo pato. que tiene eso metido No, en su ADN. no, así. no, Bueno, no, ¿cómo no? así. Si hemos hablado No. así desde la época Se del Tuca. defiende con el balón, no sí, sin el pero ahí balón, voy, no. ahora déjame tú. No es lo mismo cuando podías hacer eso, porque este equipo lo ha hecho en su historia exitosa más reciente, lo hizo desde el Tu Camión y que hablábamos de todo eso y que dosificaba y que ganaba 1-0 pudiendo ganar 3 Con o el 4. balón. Pero no es lo mismo hacerlo con el balón cuando tenías a Juninho, cuando tenías a Gignac 5 años más joven que te podía aguantar una pelota allá arriba y que ayer no agarra una pelota Tienes a Gignac. Correa, Bruneta, cuando Gignac, tenías, a Lainez, cuando no. tenías a Carioca en el medio campo, cuando tenías a el problema de estos Tigres es que yo sí creo que inconscientemente lo hacen y Pizarro también como técnico.
pues si nos ha funcionado toda la vida, nos va a seguir funcionando, no así. pero ya no había las piezas claves. No tan exagerado. Ya no había las piezas claves para No tan- hacerlo. no tan exagerado. Pero Nunca me lo pareció hicieron que era tanto de- un tema natural de estos No, Tigres. Nunca de ceder por completo la iniciativa, regalar la pelota al Toluca en la Bombonera desde el primer tiempo. Pero es que no. yo insisto que hay 15 minutos del 1-0, hay 2-0 30 que no global. juegan. Correcto, pero del 1-0 a 2-0 global a la primera pelota cruzada de Liño a la que no le llega a Paulinho, hay 15 Pero minutos. ya se jugaba en el área de los muy Tigres, cómodos de en balones del Tigres. Toluca. Muy Fue, cómodos. obviamente, para separar bien las cosas, fue extraordinario el trabajo de Pizarro. Gran campaña de Sí, Pizarro sí, como técnico. indudable. Se instaló como director técnico. Le quedó grande ese lapso de la final. De acuerdo. Pero Porque hablamos no de tiene 20 experiencia, minutos. porque no es Mohamed. Pero no. hablamos de 20 minutos. Después creo que media logra hora, hacer media hora. La tercera Que parte no haces del nada. tiempo. Para cuando modificas, que lo hace bien, después del 2-1 los Tigres vuelven a Claro, competir. yo ahí le daría mérito Bueno, otra vez a pero- Pizarro, revive al equipo. Por eso, ¿no? pero si El demuestran daño ya está hecho. Pero si demuestran que pueden jugar así, pues la pregunta obligada es ¿y por qué dejaste de hacerlo después del gol de Gorriarán? Pero regrésense una semana. Regrésense una semana. muy tatuado. En 20 minutos le metió 3 al Monterrey. Y qué reacción de Rayados, casi al final empate. Pues sí, güey, ya cuando vas 3-0 perdiendo. O sea, el Toluca no, ante nadie se menosprecia o se siente menos. A los equipos de Rayados, a Monterrey, a Tigres, que tienen una gran inversión, a los dos les pasó por encima. no les pasó por Perdóname. encima, no, pero a Toluca les no, a ganó o Tigres no. no le pasó por ¿Les encima. ganó o no? No, pero no me digas que le pasó por ¿Con encima qué? a Tigres. ¿Con No, qué? no, ¿Con no, qué? no, no. ¿Con cómo terminó el Toluca y cómo terminó No, no, Tigres ¿quién- ayer en cuanto a plantel? ¿Quién jugó mejor entre Monterrey y Toluca en 180 minutos? Toluca, por mucho. Sí. Empataron el global. ¿Quién jugó mejor, Toluca o Tigres, en 210 minutos? ¿Estás mejor diciendo Tigres. que Toluca pasó por encima? Sí. Fueron un poco mejores los Tigres. No, Nos vamos por el resultado. No, no, claro. Para ese penal de Es una Fernando final. Arce. Aquí ¿Cómo? ya el jugar No, bonito, aquí se gana. Ricardo, Aquí se gana. no, Y te pero ¿cómo gano sin jugaron? Paulinho, No me digas sin eso, Castro, hombre, ¿cómo? sin los mejores Muy hombres, diferente, sin Marcel. muy No, no. diferente ante Tigres se que la ante jugó Monterrey. a los penales y le terminó no se la perdiendo. jugó a los penales. A ver, ¿Cómo? pero ¿Cómo yo nada no? más No se la jugó a los penales les al invito final. a esta Para nada, reflexión, no. Ricardo. Estuvo tan cerca del gol de la victoria, lo dijo Ricardo, como Toluca.